¿Qué tal? Buenos días. Perdón, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a empezar con una retroalimentación de la práctica, ¿ya? De la séptima. A ver, vamos a empezar. A ver, empecemos con este ejercicio que era analogías, ¿ya? Este era nivel difícil. A pesar de que todas las palabras de repente las podemos conocer, lo difícil era saber relacionarlas, ¿ya? Ahora, el relacionar un par de palabras para encontrar su respuesta puede ser también por partes, ¿no? No quiere decir que a la primera tú vas a encontrar la verbalización perfecta y ya con eso vas a dar con la respuesta, ¿no? Puede ser que la verbalización tenga que mejorarse en el camino. Es algo muy probable, sobre todo con los ejercicios nivel difícil como este, ¿ya? A ver, acá dice gallinero, gallina. Bueno, uno sabe efectivamente que gallinero es el lugar donde se guardan, vamos a decirlo así, ¿no? Las gallinas, ¿ya? Si seguimos este criterio, bueno, pueden ser básicamente todas. Si tenemos un criterio y no podemos eliminar ninguna, quiere decir que tenemos que precisarlo un poco más, ¿ya? Poco a poco, hasta que ya solamente quede una. Esa es la forma, ¿ya? Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, que gallinero es el lugar específico donde solamente se guardan gallinas, ¿no? O sea, no otros animales, sino de manera específica. Ya con eso, ya puedo descartar ya. No, no cuatro, pero sí dos, ¿no? Con eso puedo descartar establo de caballos, porque la palabra establo no aplica solamente a los caballos, puede aplicar a otro tipo de animales. Y también descarto corral y ganso, ¿no? Entonces ya esas descartadas, porque también pueden ir otros animales. Y nos quedamos con tres. Aquí sí está más difícil, ¿no? Porque madriguera, conejo, chiquero, cerdo y nidal, pato, sí son más específicas que lo que era establo, corral. Como estoy en este problema, ya de que no puedo seguir descartando, tengo que precisar todavía un poco más todavía. Tengo que volver a la premisa y precisar un poco más. Ya. Yo sé que el gallinero es el lugar específico de las gallinas, pero también puedo darme cuenta que tanto el nidal como la madriguera son lugares naturales, o sea, en el sentido de que son los mismos animales los que lo construyen, ¿no? En cambio, el chiquero no. El chiquero es un lugar creado por el ser humano, lo mismo que el gallinero. Ya, entonces aquí la relación analógica es con la C, ¿no? Porque el gallinero es un lugar creado por el ser humano para guardar las gallinas. Del mismo modo, el chiquero es un lugar creado por el ser humano para criar los cerdos. Se repite la verbalización, ¿ya? Entonces aquí la clave era la C, chiquero, cerdo, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Cualquier consulta, cualquier pregunta, ya saben, escriben, ¿ya? Algo que de repente no quedó claro de estos ejercicios que estoy pasando, pregunten nomás, no hay problema. Vamos al siguiente. Este ejercicio era de antonimia, ¿no? Sí, antonimia. Dice, con sus gestos y palabras, el político transparentaba sus intenciones maliciosas. Cuando acá dice transparentaba sus intenciones, ¿qué da a entender? ¿Qué da a entender con esta expresión? Transparentaba sus intenciones maliciosas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que dejaba ver, ¿no? Dejaba en evidencia al público las intenciones que tenía, que no eran buenas. Y además dice con gestos y palabras, ¿no? Lo cual refleja más. O sea, con la manera como hablaba, los gestos que hacía, transparentaba sus verdaderas intenciones, que no eran buenas. Lo opuesto debe ser más bien que ocultaba sus intenciones, ¿no? O sea, no se daban cuenta las personas. Cuando uno quiere ocultar lo que en verdad está sintiendo o sus intenciones, se utiliza una palabra, porque acá podemos ir por descarte también, ¿no? Tapaba, cubría, oscurecía, opacaba, se aplican a cosas. En cambio, disimulaba se puede aplicar a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestras intenciones, ¿no? Por eso decimos disimula, ¿no? O sea, que no seas obvio, no seas evidente. Entonces acá la respuesta sería disimulaba, porque hablamos de una persona, no de cosas,
¿ya? Sino de las intenciones de una persona. Muy bien. Vamos al siguiente. Ya he traído 5. Obviamente no puede ser los 20, pues porque si no sería toda la clase, ¿no? He traído solamente 5 ejercicios que he seleccionado porque me han parecido interesantes para explicar. Ya, este de acá también era nivel difícil. ¿Ya? No mega difícil como la analogía, pero sí por ahí dificultad difícil. Dice, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos. Te dice qué parte afecta del cuerpo. La 2 dice, si bien el lupus puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en las mujeres. Ya aquí en la 2 te está hablando de a quiénes afecta, a qué grupo de la población, especialmente a las mujeres, dice, con más frecuencia. Al decir más frecuente en las mujeres, lo está comparando con los hombres, pues, ¿no? Obviamente. La 3 dice, son más vulnerables de padecer lupus las mujeres afroamericanas, hispanas, asiáticas y nativas americanas que las caucásicas, ¿no? Dentro del grupo de las mujeres, las que más se ven afectadas son las que menciona aquí. Luego la 4 dice, esta enfermedad no suele desarrollarse en niños, sino en las personas adultas. También se menciona que más afecta a los adultos que a los niños, ¿no? Entonces está comparando entre niños y adultos a los adultos. Entre las mujeres afecta más a las afroamericanas, hispanas, asiáticas, nativas que a las caucásicas. Y entre los hombres y mujeres más afecta a las mujeres. Los antecedentes genéticos de una persona pueden ser un factor de riesgo. Bueno, la 5 se distingue un poco más, ¿sí? Porque te habla de factores genéticos. Que hasta podríamos decir de repente es bastante diferente porque no está mencionándote de forma explícita un grupo de personas en comparación con otro grupo. Aunque puede que sí, ¿no? Porque podría ser los que tienen antecedentes y los que no tienen antecedentes. Pero igual se aleja un poco. Sin embargo, más se aleja la uno, pues, porque la uno te dice qué partes del cuerpo afecta, mientras que las demás te habla a quiénes afecta. ¿Ya? No qué parte del cuerpo, sino a quiénes, a qué grupo de población. Así que por eso la clave es la 1. Se elimina la 1. Ahora, alguien dirá, pero si eliminamos la 1, de repente pierde sentido, ¿no? Porque eso pasa a veces con información eliminada. Bueno, en este caso no. Si borramos la 1 y lees a partir de la 2, pierde total sentido el texto, ¿no? Si bien el lupus puede afectar, ya ahí está, se entiende que es una enfermedad, pues, ¿no? Que afecta a las personas. Entonces no pierde sentido el texto, se puede leer, se puede entender. Así que la que se elimina es la 1. Vamos al siguiente. Ya, este es de coherencia y cohesión textual, ¿no? Ya. Ya, este te habla de cómo el cambio climático, perdón, afecta a la agricultura, ¿no? Plantea retos a los agricultores porque genera dificultades, ¿no? Por eso empezamos con la 2. Aun cuando los problemas meteorológicos siempre han afectado a la agricultura, el cambio climático redobla los desafíos, o sea, lo hace más complicado todavía. Empezamos con la 2. Luego, ¿no? Nos damos cuenta también que la 3, 4 y 5, 3, 4 y 5 te hablan del ejemplo, ¿no? De esos agricultores estadounidenses y una ola de calor. En cambio, la 1 dice, por ende, la siembra de plantas cuyos frutos se destinan a la alimentación se torna una labor cada vez más difícil. Esta información es genérica, ¿no? Frutos que se destinan a la alimentación. Es genérico esto. Esto de acá es un ejemplo, es algo más particular. Por eso luego de la 2 sigue la 1, porque además continúa el tema, ¿no? La 2 te habla de redobla los desafíos y la 1 te dice se hace cada vez más difícil. Es una continuación. Ya luego viene el ejemplo, la 5, ¿no? Verbigracia, el conector de ejemplificación, acuérdate. Verbigracia, cuando muchos agricultores ya, acaban de plantar sus tomates, se registró una ola de calor. Ahora, el calor que provoca en las plantas, que se marchiten, ¿no? Que se sequen. Por eso la siguiente es la 4. Y la 3 es la consecuencia de la 4, porque dice, como resultado, solamente llegaron a entregar un 10% menos de la cosecha, porque se marchitaron. Esta es la consecuencia de la 4. Entonces la clave aquí era la C. ¿Ya? Ahí está, la C. 2, 1, 5, 4, 3. Ya, vamos al último ejercicio que había seleccionado. Ahí está. 2, 1, 5, 4, 3. Ya. Vamos al siguiente.
Ah, no, ese es el penúltimo. Esta es inclusión de información. Este ejercicio es interesante, ¿ah? A mí lo revisé y sí me pareció muy interesante porque requiere interpretación, ¿no? Es un texto, un ejercicio, digamos, nivel difícil, ¿ya? Casi todos han sido entre nivel normal y nivel difícil, ¿ya? No ha habido uno, creo yo, nivel fácil. Ha sido nivel entre intermedio y difícil. Este yo lo catalogaría entre aproximándose a difícil, ¿no? Muy cerca de difícil, por ahí. A ver, dice, el 7 de diciembre del 41, la Armada Imperial Nipona, o sea, japonesa, atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. Luego de que Japón bombardeara Pearl Harbor, Roosevelt emitió un edicto presidencial. Un edicto es básicamente un mandato, pues, ¿no? Una orden que él da. Acá dice, emitió un edicto presidencial. La 3 queda libre. Ahora, tenemos que averiguar de qué me habla la 3, ¿no? Eso siempre se hace. Sí o sí, esa es la forma de resolver inclusión de información. La 4 dice, la medida del entonces mandatario, se refiere a este edicto, buscaba evitar supuestos actos de espionaje. Ya, quería evitar, dice, evitar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los internos, quienes no tenían empleo ni medios para subsistir, recuperaron su libertad. Si acá te dice que recuperaron su libertad, ¿cuál fue el edicto presidencial? ¿Cuál fue la medida del entonces presidente Roosevelt? Encarcelar personas, pues. Porque si no, no tendría sentido que luego diga recuperaron su libertad. Ahora, ¿a quiénes encerró Roosevelt? ¿A quiénes? Ya, por acá José me dice la C, ya. A personas de origen japonés, ¿no? O sea, eran estadounidenses, pues, ¿no? Pero de origen japonés, ya. Eso sabemos hasta aquí. Eran personas encerradas, ya, y de origen japonés. ¿Qué más podemos saber? Casi nada más, ¿no? Hay que ver las alternativas. A ver, la A dice, el gobierno apresó a ciudadanos de origen japonés, está bien. Al terminar la guerra, fueron liberados. El problema de la A, ¿no? Es que esto de acá ya está en la 5, ¿no? Entonces sería una redundancia. Esto de acá, ¿sí o no? Claro, exacto. La B dice, las autoridades de Estados Unidos desterraron a los ciudadanos americanos de ascendencia japonesa. Es que acá dice desterraron, ¿no? Y no los han desterrado, los han encerrado. Es diferente. Si fuera desterraron, acá debería decir, y regresaron al país, ¿no? Y regresaron, retornaron. La C dice, el gobierno arrestó, está bien, de origen japonés, también está bien, y los envió a campos de internamiento, bien. Y además que acá dice campos de internamiento y acá dice los internos, ¿no? Como que hay más continuidad. La D dice, la respuesta del gobierno fue rápida tras el ataque, no, muy genérico, no habla de la medida. El gobierno encarceló, está bien, japoneses americanos, que enviaban informaciones al imperio del Japón. Mira, esta puede ser, pero tiene un problema. Hay un problema, porque el texto en la 4 te dice buscaba evitar supuestos actos de espionaje. O sea, no los enviaban ahí como castigo por ser espías, sino que enviaron a todos los estadounidenses de origen japonés por el simple hecho de ser de ascendencia japonesa, nada más. No habían hecho nada, de repente eran leales a Estados Unidos, pero solamente por tener ascendencia japonesa los enviaron ahí porque querían evitar, no, no querían arriesgarse, los enviaron a todos. Y eso también pasó acá en el Perú. En ese tiempo, luego de que Roosevelt aplicara esta medida, el Perú expulsó a varios japoneses y los envió, los extraditó a Estados Unidos para que los internaran ahí con todos los demás, ¿no? Es una historia triste, digamos, de la historia del Perú, ¿no? Ya, vamos acá la clave es la C, ¿no? Acá la clave es la C. Ya, vamos al siguiente. A ver, vamos a continuación. Texto. Ya, este texto era filosófico, de repente eso aumentaba la dificultad. Ya, trataba sobre la Grecia antigua, cómo se asombraron por el movimiento, ¿no? Y cuando habla de movimiento, dice acá, usa la palabra kinesis, que se tiene varias acepciones, ¿no? Movimiento local, cambio de lugar; cuantitativo, aumento o disminución; cualitativo, alteración; sustancial, generación y corrupción. Todos estos movimientos, en especial este último, el sustancial, no, acá dice sobre todo el último,
que era el más profundo y radical, perturban e inquietan al hombre griego, porque le hacen problemático el ser de las cosas, lo sumen en la incertidumbre. Si las cosas cambian, ¿qué son de verdad? ¿No? Si una cosa deja de ser, entonces, ¿cuál es su verdadero ser? Eso generó las preguntas filosóficas, ¿no? Si algo que era deja de ser, resulta que la misma cosa es y no es. La multiplicidad y la contradicción penetran en el ser mismo de las cosas. El griego se pregunta entonces, ¿qué son las cosas de verdad? Por detrás de sus muchas apariencias, ¿no? Entonces, el problema del movimiento genera las preguntas filosóficas, ¿no? ¿Por qué? Porque genera asombro, ¿no? ¿Cómo existe el movimiento? Toda esa cuestión. La pregunta es, ¿resulta incompatible respecto a la palabra griega para el movimiento, que, o sea, a la kinesis? ¿Cuál será la clave? ¿Cuál es falsa? Esa pregunta de incompatibilidad, ¿no? Tienes que marcar lo que es falso. La respuesta sería la C. Hace imposible el planteamiento de la pregunta por el ser de la cosa. No hace imposible la pregunta. Al contrario, no genera la pregunta. Porque los griegos se preguntan por el ser de las cosas justamente porque existe el movimiento, ¿no? Entonces ahí la clave es la C. Eso es falso. Al contrario, no es que hace imposible. Al contrario, favorece, ¿no? El planteamiento de la pregunta por el ser de las cosas. Eso lo explica el texto, ¿no? Cómo a través de este movimiento se generan diferentes preguntas filosóficas. ¿Qué son la verdad? ¿No? Y lo refuerza varias veces. Entonces la clave es la C. ¿Ya? Las demás son verdaderas. ¿Se trataba de una palabra polisémica y con implicancias ontológicas? Sí, lo menciona en la primera mitad del texto. ¿Era empleada para referirse a algo que deja de ser o se destruye? Sí, ese es el movimiento sustancial, ¿no? ¿Generó las primeras reflexiones acerca de la verdad de la cosa? Sí, porque son las preguntas, ¿no? Eso genera reflexión, intentar buscar respuesta. ¿Fue causa de la admiración? Sí, porque acá lo dice, asombra, ¿no? Se asombra del movimiento. Admiración, lo mismo. O sea, se refiere a lo mismo, así que esto es verdadero. La clave es la tercera, esto es falso. Ya, clave la C. Listo, he traído 5. De repente en la próxima clase traigo algunas cuantas más, ¿ya? Solamente las más difíciles estoy trayendo para explicar un poco, ¿no? Para que sirva como retroalimentación, porque al final ya pasó la séptima, pues ya no hay nada más que hacer. Ahora, vamos a ver el tema de hoy día, de esta semana, de la semana 19, que es extrapolación, ¿ya? A ver, este es el nivel 5 de comprensión de lectura. No es sencillo, es algo complejo, es cierto, pero si tú le encuentras el truco, ¿ya? Porque hay un truco aquí, se te va a hacer fácil. La cuestión es eh, comprender ese truco, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer en esta clase, de que ustedes comprendan cuál es el truco con la extrapolación, ¿no? En razonamiento verbal. Para ello vamos a empezar con una explicación teórica sobre qué es la extrapolación. Acá tenemos una pregunta de extrapolación, ¿ya? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar sobre sí misma? ¿Por qué digo que esta es una pregunta de extrapolación? Porque se plantea como una hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Ya? Sabemos que en la realidad esto no ocurre, porque la Tierra sí gira sobre sí misma. Por eso es una pregunta de extrapolación, porque te pregunta qué pasaría si ya no girara sobre sí misma. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para responder a esta pregunta? Mira, sencillo. Si la pregunta me dice, ¿qué pasaría si la Tierra ya no gira sobre sí misma? Es como la negación de algo, ¿no? La Tierra dejaría de girar sobre sí misma. ¿Cómo puedo responder a esto? Bueno, me pregunto, ¿qué consecuencias tiene que la Tierra gire sobre sí misma? Ah, ya, ponte, tiene consecuencia B, por ejemplo. Ah, ya, por lo tanto, si ya no ocurre A, como consecuencia, tampoco va a ocurrir B, o sea, el efecto de A. ¿No? Acá te plantean diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, dicen, saldríamos disparados en diferentes direcciones, ¿no? Me parece que es por el efecto de frenada, ¿no? Si la Tierra de pronto deja de girar en seco, habría un efecto que generaría que todo, y al final, si eso pasa, ¿no? Si todos salen disparados, obviamente todos vamos a morir, pues, ¿no? Sería la primera consecuencia. Si de un segundo a otro la Tierra deja de girar, en ese segundo nos morimos todos, ¿ya? Y otro efecto posible sería que se formarían dos enormes océanos, ¿no? En torno a los polos,
separados por un único continente. Y la otra consecuencia sería la duración del día. Cambiaría porque ya no había el efecto del giro, ¿no? Que es la que genera los días, sería diferente. Serían 6 meses de día, 6 meses de noche. ¿Ya? Muy bien, entonces, la extrapolación ya estamos viendo que te plantea llegar a una conclusión partiendo de una modificación de lo que ocurre. En nuestro caso, en razonamiento verbal, de lo que vamos a partir es del texto. El texto nos va a decir muchas ideas y la pregunta de extrapolación podría ser, ¿qué pasaría si una idea que está en el texto fuera diferente? ¿Qué pasa si cambiamos por aquí algo? ¿Cuál sería la consecuencia de ese cambio? Esa es una pregunta de extrapolación. ¿Ya? Es una inferencia en realidad, pero una inferencia que se elabora a partir de modificaciones del texto original. Por eso es que la teoría te dice lo siguiente. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con información metatextual, o sea, yendo más allá del texto. Y el resultado va a ser una afirmación plausible, admisible. O sea, no te va a dar un valor de verdad absoluto en la respuesta, sino que va a ser algo que tiene sentido, que es probable, ¿no? Que tiene sentido plantearlo de esa manera. Esa es la respuesta de la pregunta de extrapolación. Ahora, vamos a trabajar la extrapolación partiendo de los dos tipos de extrapolación que hay, ¿ya? Eso nos va a ayudar bastante porque cuando tú veas preguntas de extrapolación, si logras distinguir qué tipo de pregunta de extrapolación es, para ti va a ser mucho más fácil responder. Y vas a ver por qué. Te voy a explicar. A ver, primero tenemos la extrapolación cognitiva. Ya, esa es la más común. Yo diría que de todas las preguntas de extrapolación, más o menos el 70% son de este tipo. Extrapolación cognitiva. ¿Ya? ¿De qué trata la extrapolación cognitiva? Básicamente se trata de modificar el texto original, generalmente en lo opuesto. ¿Ya? A ver, te explico. Tenemos el texto original. Aquí está. Y la pregunta de extrapolación sería, qué pasaría si ya no ocurre lo que dice el texto? O ocurre lo opuesto, ¿no? Ocurre lo opuesto. Tú vas al texto, buscas dónde está A. Aquí está lo que ha negado la pregunta. Y yo me doy cuenta que en el texto A tiene como consecuencia B. Por lo tanto, si ya no ocurre A, tampoco va a ocurrir B. Ese es el ejemplo de hace rato, ¿no? De, del qué pasaría si la Tierra dejara de girar. Esta es una extrapolación cognitiva. ¿Ya? Funcionan de esa manera. Sobre todo es por una negación del texto, ¿no? Luego tenemos la extrapolación referencial, que es similar hasta cierto punto en realidad, porque mira, te explico cómo funciona. Imaginemos que tenemos un texto que nos habla de la Edad Media. Ya nos está explicando sobre la Edad Media. Y nos dice, por ejemplo, que en la Edad Media, cuando apareció una pandemia que es la peste bubónica, una vez que terminó la pandemia hubo grandes cambios sociales y culturales. Ya eso dice, ¿no? La pandemia provocó grandes cambios sociales y culturales en la sociedad medieval. La pregunta de extrapolación podría ser, ¿qué pasaría si en la actualidad ocurre una pandemia? Entonces, si en el texto dice que en la Edad Media la pandemia provocó grandes cambios culturales, la respuesta de extrapolación podría ser, bueno, es posible que se generen cambios culturales, ¿no? Porque recuerda que la pregunta de extrapolación decía, ¿qué pasaría si en la actualidad, en el siglo XXI, ocurre una pandemia? ¿Qué es lo que nos ha pasado, pues, ¿no? Básicamente? Por eso doy el ejemplo. ¿Qué pasaría si en el siglo XXI también ocurre una pandemia muy fuerte? Bueno, la consecuencia seguramente va a ser parecida a lo que pasó en la Edad Media. Si en la Edad Media hubo cambios culturales, en el siglo XXI también podría haber cambios culturales a raíz de la pandemia. Ya, esa es una extrapolación referencial. Es llevar lo que ocurre en el texto a una circunstancia distinta. Pero esta circunstancia distinta tiene características comunes, similares a la que menciona el texto. Por lo tanto, sus consecuencias van a ser similares. Ahora, tanto en la cognitiva como en la referencial, te vas a dar cuenta que la respuesta ya está en el texto en realidad. No se trata de ir demasiado lejos, no se trata de inventar, de imaginar demasiado. En realidad la respuesta está en el texto.
Solamente que hay que modificarla un poquito nada más, pero la respuesta está en el texto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con ejemplos. A ver, este es un ejemplo de extrapolación cognitiva, ¿ya? Este es el texto y esta es la pregunta. Dice, la situación económica de la familia era complicada. Sin embargo, el niño recibió un regalo valioso de Navidad, pues le hizo conocer su vocación, la arquitectura. La pregunta de extrapolación dice, ¿qué habría sucedido si el niño no hubiese recibido ese obsequio de Navidad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la respuesta sería que la familia seguiría siendo pobre, o que el niño dejó de creer en la Navidad, o el niño se puso muy triste. ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, partiendo del texto, ¿ah? La respuesta está en el texto. A ver, ¿qué habría pasado si el niño no hubiese recibido ese obsequio en Navidad? Exacto, exacto, Marielu, ¿no? Exacto. Lo más probable es que no hubiese conocido, al menos en ese momento, ¿no? Porque quién sabe que de repente después puede que sí, pero al menos en esa Navidad, el niño muy probablemente no hubiera conocido su vocación, que era el arquitecto. Mira, te voy a explicar qué ha pasado. Mira, para que lo puedas ver y lo puedas aplicar en los textos que vas a trabajar. Mira. Si el niño no hubiese recibido, este no hubiese recibido es una negación. ¿Negación de qué? De algo que sí ocurre en el texto, porque en el texto dice recibió un regalo. Acá dice no hubiese recibido el regalo. Es la negación. Aquí está A y en la pregunta está no A. ¿Cómo hacer para saber la consecuencia de no A? Bueno, me pregunto, ¿qué consecuencia tiene A en el texto? Y en el texto te dice, pues le hizo conocer su vocación. Entonces la consecuencia va a ser que conoció su vocación. Por lo tanto, si ya no ocurre A, probablemente en esa Navidad no hubiese conocido su vocación. Negación. Ya, mira, la respuesta está en el texto. No he tenido que irme demasiado lejos. Eso está en el texto. Solamente he negado lo que dice el texto. Nada más. Pero B está en el texto. Entonces, no hay que ir demasiado lejos. No se trata de ir e imaginar demasiado en realidad. Esta es una extrapolación cognitiva, como te dije, ¿no? Cognitiva, porque es una modificación de lo que dice el texto. Ahora vamos con un ejemplo de extrapolación referencial. Ya, ahí está el texto y acá está la pregunta. Se dice que Gustave Flaubert, autor de la novela Madame Bovary, tuvo mucho éxito debido a que el tema de su obra atentaba contra los principios morales de la época. Acá te habla del tiempo de Gustave Flaubert y acá te dice en la actualidad, ¿no? O sea, esa es una extrapolación referencial, porque esto es del pasado y acá lo quiere aplicar al presente. Si un escritor publicara en la actualidad una obra que transgreda los principios morales de nuestra sociedad, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? A ver, me dices. Ya, estás por ahí, Elmer, estás por ahí. Solamente falta ahí un detalle nada más. Ya, claro. Acá dice, ¿no? ¿Qué pasaría si en la actualidad un autor transgrede los principios morales de su época? En el texto, ¿quién transgredió los principios morales de su época? Flaubert, ¿sí o no? Flaubert, ¿no? El tema de su obra atentaba contra los principios morales de su época. Entonces, lo que ocurre acá en la pregunta es algo parecido a lo que ha ocurrido en el texto, pero en otra época. Por eso lo represento así, mira. A ocurre en el texto y algo parecido a A ocurre en la pregunta. ¿Cómo saber cuál es la consecuencia de algo parecido a A? Bueno, regreso al texto y me pregunto, ¿qué consecuencia tiene A en el texto? Tuvo mucho éxito. Esa es la consecuencia, ¿no? Entonces acá pongo éxito, ¿no? O tener éxito. Por lo tanto, si en la actualidad ocurre algo parecido, posiblemente la consecuencia sea similar, ¿no? Posiblemente también tendrá éxito, ¿no? Entonces, en esa extrapolación, lo que yo hago básicamente es replicar B, ¿no? La consecuencia B la replico, pero en nuevas condiciones, en una situación diferente. Por eso voy a decir que es algo parecido a B, ¿ya? Ahora, cuando te digo eso de A, B, ¿no? Lo hago para que puedas ver con mayor claridad
que en realidad es algo bien sencillo la extrapolación. Es algo que si tú te das cuenta, si tú logras ver en el texto esto que te estoy diciendo, A, B, y en la pregunta, todo eso, para ti va a ser, la verdad, algo sencillo ese tipo de pregunta. No te va a parecer el tipo de pregunta más difícil. Tal vez incluso te parezca el más fácil. Pero claro, la dificultad es cómo trasladar el texto a algo tan sencillo como A, B y todo como estoy haciendo acá. Ahí está la dificultad. Esa es la parte difícil, ¿ya? Ahora, vamos a aplicar esto en textos ya más parecidos a lo que sería un examen, pero antes vamos a ver el método de resolución, ¿ya? Como siempre, el primer paso, ¿no? Te dice, lee atentamente. En realidad, lo más correcto es decir, comprende, ¿no? Porque leer no te dice casi nada, comprender sí. Comprende el texto. Identifica la premisa. Para eso tienes que leer la pregunta, ¿no? Acá te está diciendo, lee la pregunta de extrapolación. Claro, porque tú sabes que en la pregunta va a aparecer o bien la negación de algo que está en el texto o algo parecido a lo que ocurre en el texto. Eso va a aparecer en la pregunta sí o sí. Toda pregunta de extrapolación te va a mencionar, bien sea la negación de algo en el texto, que sería la extrapolación cognitiva, o algo parecido al texto, que sería la extrapolación referencial. ¿Ya? Ah, ya, buena pregunta. ¿En el examen nos dirán qué tipo de extrapolación es? No, no te lo van a dar. Pero, ¿y cómo reconoces saber qué tipo de extrapolación es? Por esto, pues mira, esta parte de acá. Si tú ves que la pregunta te plantea qué pasaría si negamos algo que dice el texto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué pasaría si no ocurre tal cosa como dice el texto? Ahí, ¿qué está haciendo? Está negando algo del texto. Eso quiere decir que esta es una extrapolación cognitiva. Pero ¿qué pasa si el texto dice, qué ocurriría en la actualidad si ocurre algo parecido a lo que pasaba en el texto? Ah, ya, eso sería una extrapolación referencial. Si yo me doy cuenta que es una negación del texto, yo voy a negar las consecuencias del texto. Y si yo me doy cuenta que me plantean algo parecido al texto, yo sé que debo marcar algo parecido a lo que dice el texto. ¿Ya? Eso tú lo vas a reconocer dependiendo si niega algo del texto o si te pide que lo utilices en un contexto diferente al texto. ¿Ya? No, eso no te van a pedir. Nunca te van a pedir que tú escribas ahí o que marques qué tipo de extrapolación. Eso no te van a pedir. Pero sí te sirve reconocer el tipo de extrapolación porque va a depender la respuesta, pues. Si es cognitiva, es la negación de B. Si es referencial, es B mismo, ¿no? Solamente que en otro contexto, nada más. Entonces, eso va a ayudarte para la respuesta, ¿no? Para que tú sepas qué respuesta debes marcar. Ya, ahora sí vamos a ver contextos ya más complicados. A ver, primero lee el texto, ¿ya? Te voy a dar un minuto para que leas. Analizamos rápidamente y te planteo la pregunta de extrapolación. ¿Ya? A ver, te espero. Ya, ahora me van a decir qué tipo de extrapolación es, ¿ya? Si es referencial, bueno, mejor, si es cognitiva, en el cual se niega, o si es referencial, en el cual te lo buscan que lo apliques en otro contexto. A ver, ¿qué tipo de pregunta será esta? ¿Extrapolación cognitiva o extrapolación referencial? Claro, acá no está tan evidente, ¿no? Porque en la pregunta no lo dicen de forma tan explícita, pero a ver, ¿qué dice la pregunta? Ya, claro, sí. Cognitiva sería entonces, ¿no? Claro, acá dice, si el proceso legal conducente a la ejecución
fuera agilizado, o sea, rápido, ¿no? Claro, si fuera rápido, ¿no? ¿Qué pasaría si el proceso legal que conduce a la ejecución de un condenado fuera rápido? Porque según el texto, ¿cómo es? ¿Es rápido o es lento el proceso legal? A ver, según el texto. Es lento porque dice eterno proceso legal, dice, ¿no? Eso es lento. Esto entonces es una negación de lo que dice el texto. Vamos a decir que esto es negación de una idea del texto. ¿Y dónde está la idea del texto? Está aquí. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, si yo sé que acá está A, yo tengo que buscar qué consecuencias tiene A en el texto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene en el texto que el proceso legal sea lento? A ver, vuelvan a ver el texto. ¿Qué consecuencias tiene en el texto que el proceso legal para la cadena de, para la pena de muerte sea lento, tome tanto tiempo, demore? ¿Cuál es la consecuencia según el texto? Exacto, exacto, ¿no? Aquí lo dice. Es mucho más cara debido, sobre todo, al eterno proceso legal. Entonces, en el texto A tiene como consecuencia que lo hace costosa. Por lo tanto, si el proceso legal se agiliza, o sea, se vuelve rápido, ¿cuál será la consecuencia? Exacto, la negación de esto. ¿Y la negación de esto qué es? Barato, o en todo caso menos costoso, ¿no? Depende ya. Y ahora, una vez que tú sabes esto, una vez que sabes esto, vas a las alternativas, recién ahí vas a las alternativas y te pones a ver cuál coincide. Y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Ya? Entonces acá, mira, te quiero presentar esto. Yo acá lo he hecho. Esto de acá yo lo he hecho, es una síntesis del proceso de resolución de la extrapolación cognitiva. Ya voy a escribir acá. Extrapolación cognitiva. Ya. Tomen captura porque esto no está en el material que les han subido en el aula virtual, ¿ya? Esto es una diapositiva adicional que yo he agregado porque me parece muy interesante porque acá está resumiendo todo lo que yo les he explicado sobre la extrapolación cognitiva. ¿Ya? Tomen captura para pasar a la siguiente. Y justo acá la respuesta dice, ¿no? La aplicación de la pena de muerte sería mucho menos costosa para los contribuyentes. Justo lo que habíamos dicho, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente tipo de pregunta que sería la extrapolación referencial, pero va a ser con el mismo texto, ¿ya? Con el mismo, así que no vamos a tomarnos tanto tiempo en leer otra vez. Ya, esta es extrapolación referencial. Observa la pregunta. Si el acceso a una vacuna, claro, el tema nunca trató sobre vacunas, trató sobre pena de muerte, pero justamente acá te lo quiere llevar. ¿Qué pasaría si lo que ocurre en el texto, que era la pena de muerte, ahora ocurre en las vacunas? ¿Ya? Si el acceso a una vacuna contra una enfermedad se enfrentara con graves trabas burocráticas que interpone el gobierno, ahora alguien dirá, pero profesor, esto de graves trabas burocráticas el texto no lo mencionó. O sea, de forma explícita no. Pero ¿qué da a entender con trabas burocráticas? Cuando hablamos de trabas burocráticas, hablamos de papeleos, trámites y mucho, una eternidad de documentación y que toma tiempo, pues. ¿Ya? Entonces, aquí esta idea, graves trabas burocráticas, está haciendo referencia al eterno proceso legal involucrado. Está haciendo referencia a eso. ¿Ya? Entonces, si acá te dicen, ¿qué pasaría si la vacuna también, al igual que la pena de muerte, se enfrentara con un proceso legal que es lento? Acá diríamos que aquí ocurre algo parecido a A y que A sería esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resolvía esto? Exacto, es una extrapolación referencial, porque lo está llevando a otro contexto, ¿no? Al contexto de las vacunas. Entonces, ¿cómo hago para saber la consecuencia de esto? Exacto. Si en el texto te dicen que A tiene como consecuencia que es costoso, si ocurre algo parecido, pero en el caso de las vacunas, ¿cuál va a ser la consecuencia? También va a ser costoso, pues, porque según el texto, lo que hace costoso el tema de la pena de muerte es el trámite, el tema legal. Por lo tanto, si se le aplicara el mismo trámite legal a cualquier otra cosa, también va a resultar costosa, en este caso las vacunas.
¿ya? Ahora, hemos tenido que imaginar situaciones totalmente alejadas del texto para encontrar la respuesta. No, la respuesta ya está en el texto en realidad. Hay que saber buscarlo, ¿ya? Ahora, también he hecho aquí lo que también les mostré en el anterior diapositiva, que es sintetizar todo el proceso de elaboración de una extrapolación, en este caso referencial, ¿ya? Tómenle captura y ahí está la respuesta. Posiblemente su costo se vería incrementado. Acá voy a escribir referencial para que se distinga. Extrapolación referencial. Ya, a ver, tomen captura, tomen foto, no sé, ya para que tengan este dato que creo que les puede servir, ¿no? Aquí está justamente, como dije, resumiendo todo, sobre todo la parte de la resolución de ejercicios. Ya, listo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. Si tienen alguna pregunta sobre la extrapolación, la hacen llegar. Ya, como no queda tanto tiempo porque hemos hecho la retroalimentación de la práctica, no vamos a ir a quizzes ya, sino que lo vamos a hacer por PPT. Y yo después les paso el quizzes para que si desean ustedes lo resuelvan por su cuenta, ¿ya? A ver, empecemos con inclusión de información, ¿ya? A ver, me dicen la clave mientras voy a generar el quizzes como tarea. Ya, me dicen su clave aquí. Ya, muy bien. A ver los demás que me dicen. Aquí, ya. Ya, Mario tiene su clave, ok. A ver los demás. Ya. Aquí el texto trata sobre una posible tercera guerra mundial, ¿no? Y lo dice a propósito del conflicto de Ucrania con Rusia. La 3 dice, en la actualidad, una guerra así, dice. Así, o sea, antes ha tenido que describir una guerra. Una guerra que obviamente va a ser una eventual tercera guerra mundial, ¿no? Una guerra así sería muy corta, muy breve, ya que llevaría a la aniquilación, dice, ¿no? Entonces, en la 2 tienen que mencionarte una posible tercera guerra mundial, pero que genere una aniquilación. Es decir, te tienen que dar ciertos datos que justifiquen eso, ¿no? Porque para que dice una guerra así, dice, ¿no? A ver, vamos a ver una por una. La A dice, un grupo de analistas asume que este conflicto no es una guerra mundial, pues la OTAN no se ha involucrado. Pero claro, no tiene sentido que luego diga una guerra así, pues, ¿no? Acá habla de aniquilación global, además, global. O sea, todo el mundo. Prácticamente acabaría con la civilización entera, ¿ya? Eso tiene que tener la respuesta. Los especialistas proponen que aún no se usarían armas nucleares en la incipiente Tercera Guerra Mundial. Claro, pero más bien, acá dice no se usarían armas nucleares. Pero más bien, si acá habla de aniquilación global, yo diría que sí se utilizarían armas nucleares, ¿no? Porque son las más dañinas. La C dice, algunos entienden que la Tercera Guerra Mundial implicaría necesariamente el uso de armas nucleares. Claro, ¿no? Porque si se usa armas nucleares, la consecuencia puede ser la aniquilación.
La D dice, se espera que en las posteriores guerras mundiales los países enfrentados utilicen tecnología nuclear. Ya, bueno, puede ser la D, pero tiene dos problemas. Primero que te habla de posteriores guerras mundiales en plural, y acá dice una guerra así en singular. Así que no hay correspondencia de número. Y cuando dice tecnología nuclear es un poco genérico, porque la tecnología nuclear también se utiliza como energía, no solamente como explosivo, ¿no? Y la E dice, ya no habla de Tercera Guerra Mundial, así que no puede ser, ¿no? Para ciertos analistas, la tecnología se desarrolló tanto que las armas químicas y nucleares son indispensables para cualquier potencia. Claro, pero no te habla de una guerra, pues, ya que hablamos de una guerra. Así que la clave es la C, ¿ya? Muy bien, vamos al siguiente. Sobre todo por la expresión de aniquilación global, ¿no? Sobre todo por eso. Ahí está. Ya, definición. Definición contextual. En la minería artesanal actualmente se utiliza mercurio para extraer oro. A ver, me dicen. Ya, acá tengo algunas claves. Ya. A ver, acá te está hablando de la minería artesanal, bueno, ya. Actualmente se utiliza mercurio para extraer oro. En todo el proceso de la minería hay varios momentos, ¿no? Digamos que el primero, de forma genérica, sería ubicar el lugar, luego se saca, ¿no? De la tierra, se sacan las piedras, pero el oro no aparece de forma pura, ¿no? No es que se van a encontrar lingotes de oro, sino que el oro aparece dentro de piedras más grandes, ¿no? En forma impura. Pero esta piedra en sí no vas a hacer joyas con esa piedra, sino que tienes que extraer el oro que contiene esa joya, perdón, esa piedra, ¿no? Extraer el oro que contiene esa piedra. Y para eso ya se utiliza un proceso más bien químico. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, descartamos la E, porque cuando utiliza el mercurio no es para extraer de debajo de la tierra. Para eso se utiliza la maquinaria, ¿no? No el mercurio. Ahora, la A dice obtener uno de los componentes de un cuerpo. A ver, obtener uno de los componentes de un cuerpo. Acá se puede referir al oro, ¿no? Este uno de los componentes sería el oro. De un cuerpo, ¿qué sería? La piedra, ¿no? La piedra que han sacado de la tierra. La piedra. Por la acción de disolventes u otros medios. Estos disolventes u otros medios sería el mercurio, ¿no? En el contexto. Así que tiene mucho sentido. La A sí tiene sentido. La B dice poner algo o alguien fuera del lugar donde se encontraba encerrado o contenido. No, porque, y además peor porque dice alguien también, ¿no? Entonces como que ya muy ambigua, ya muy amplia, mejor dicho, esta definición. La C dice tomar algo separándolo, ya podría ser el oro de la piedra, pero acá dice apartándolo de otras cosas o del lugar o del sitio en el que estaba. El problema es que a la C le falta esta última parte, ¿no? A través de un disolvente u otro medio, que sería el mercurio. Entonces, por esa comparación, la A es un poco mejor. La D dice apartar o separar alguien, no, pues alguien no puede usar esa palabra. Alguien se refiere a personas. Y la E, ya sabemos que no. Y además que dice exhumar, y exhumar se usa más para cadáveres, ¿ya? Cuando se los saca de la tierra, ¿no? Están enterrados. Aquí la clave es la A, ¿ya? La respuesta es la A. Vamos al siguiente. Ya, analogías primero y ya luego trabajamos predicción léxica. Ya, primero analogías me dan su clave.
Ah, claro, sí, porque cuando hablamos de cuerpo también se puede referir a un cuerpo inerte, ¿no? Ahí lo ve más, más casi como algo, como materia, ¿no? En general. Entre afable y amable, ahí podría haber una relación de semejanza, ¿no? En realidad, por no decir sinonimia, ¿no? Porque son significados muy, muy similares. ¿Dónde se repite esta relación de significados iguales? ¿Ya? O sinonímicos, ¿no? La A, generoso dadivoso, ¿ya? Dadivoso viene de dádiva, y dádiva es presente, regalo, obsequio, ¿no? Entonces, generoso es una persona que da lo que tiene, lo mismo que dadivoso, sí, sí funciona. Experimentado sabio, no tanto, porque la sabiduría no es lo mismo que la práctica, ¿no? Experimentado viene más de alguien que ha puesto en práctica lo mismo muchas veces. Arisco huraño ya puede ser, puede ser. Ahora, arisco, ¿qué significa de forma específica? Arisco es una persona o un animal que se enfurece, entra en cólera rápidamente, ¿no? No lo puedes tratar porque se molesta. Arisco. Huraño es una persona que no le gusta vivir en sociedad, no le gusta la gente, por decirlo de una forma. Prefiere alejarse de la gente, tal vez de forma un poco amargada, ya, pero no necesariamente encolerizado. Entonces, la diferencia entre arisco y huraño es que arisco es una persona que se molesta con los demás y huraño es una persona que no quiere vivir cerca a otras personas. No es exactamente lo mismo. Hay semejanza, sí, pero no hay tanto como si ocurre con afable y amable y generoso dadivoso. ¿Ya? Se aleja un poco la semejanza. Curioso interrogador, no necesariamente. Interrogador es más que todo una función que cumple alguien, ¿no? La función de hacer preguntas. Pero curioso es una actitud más bien de las personas. Hay policías, por ejemplo, que hacen interrogatorios, en ese momento son interrogadores, pero no quiere decir que sean curiosos por naturaleza, ¿ya? Y valiente magnánimo no puede ser, porque magnánimo se refiere a la cualidad de una persona poderosa para ser generoso y también para saber perdonar a sus subordinados, ¿ya? A sus súbditos. Es una persona magnánima. Entonces la clave es la A, es la A, generoso dadivoso. Precisión léxica. El comando militar ordenó agrupar la tropa en la playa Latiza. Acá la palabra es agrupar, ¿ya? Sí, agrupar es la palabra. Ya, y por acá me dan la respuesta, ¿ya? Antes de iniciar el operativo. Puede ser por descarte, ¿no? ¿Sí o no? De repente podemos ir descartando aquellas palabras que no sean específicas para lo que está pasando, que de repente sean muy genéricas. Porque aquí te habla, ¿no? El comando militar ordenó agrupar la tropa, habla de tropas. Con eso podemos descartar ubicar y establecer, porque son genéricas, se puede aplicar a cualquier cosa, no solo a personas. Cobijar y albergar se aplica a personas, es cierto, pero acantonar se aplica a soldados. Cuando los soldados están ocupando un lugar y se quedan a vivir un tiempo ahí, no para la pelea, sino simplemente para vivir, es acantonar la respuesta. ¿Ya? Acantonar es la clave. Y la última, antes de retirarnos, a ver, esta antonimia contextual. Acá la palabra es raro, ¿ya? Raros es la palabra. Ahora, les voy a dejar en el chat este quiz para que lo terminen ustedes por su cuenta. ¿Ya? No lo van a abrir, ¿ah? Solamente lo van a copiar y guardar, nada más. No lo abran, porque si no les activaría todo el quiz y eso no se va a hacer ahora. Solamente resuelvan esta antonimia. ¿Cuál sería la clave aquí? Por descarte, debe ser frecuentes, ¿ya? Porque aquí te habla de casos, incidencias, ¿ya? Y se menciona que, ¿qué tantos casos hay?
¿Qué tanto aparecen? La respuesta más correcta sería frecuente. ¿Ya? Ahí lo dejamos este ejercicio, no queda tiempo. Tenemos que cortar aquí. Ya con esto me voy despidiendo y nos vamos viendo la semana siguiente, ¿ya? Para continuar, para ver el último tema que sería texto filosófico, texto científico, y vamos a ver algunos ejercicios de la séptima también. Algunos cuantos, no todos obviamente, porque nos han faltado 15 todavía verlos, pero hay que ver, aunque sea unos 4 o 5 más. ¿Ya? Voy a elegir los más difíciles sobre todo. ¿Ya? Listo, chicos, eso sería todo por hoy día. Gracias a ustedes, nos estaremos viendo la próxima semana. Buenas tardes, profesor. Voy a darle el pase. Profesor, buenas tardes. ¿Se encontrará presente para decirme a quién? Ah, ahí está, bueno, ahorita ya lo vi. Aquí está. Ahorita le doy el pase. Acá está, ya lo vi. Voy a dejar de grabar primero, me estaba olvidando.